Hola de nuevo, ¿cómo estamos? Aquí estamos de nuevo para corregir los ejercicios. En este caso los de la página 245, que tienen que ver con triángulos. Yo creo que son la mayoría bastante sencillos, con conceptos que habéis visto durante los años anteriores, cosas que habéis visto en el colegio, así que esto yo creo que en principio no tiene que haber dado mucha dificultad. Tal vez el ejercicio 12, que es el de verdadero y falso, pero el 8 y el 9 en principio creo que casi todo el mundo lo ha tenido que hacer bien. Venga, empezamos el 8. Dice, clasifica los siguientes triángulos en función de sus lados. Bueno, pues la clasificación de sus lados, si no la sabéis ya que deberíais saberla, la tenéis en la página anterior, ¿vale? Que tenemos equilátero si todos sus lados son iguales, isósceles si tiene dos lados iguales y uno desigual, y escaleno si tiene los tres lados desiguales, si tiene los tres lados con diferentes longitudes. Entonces, vamos a la. ¿El A cuál sería? Pues el A sería, en este caso, estamos viendo que tiene estos dos lados que son iguales y este lado que es diferente, que es un poco más largo que los otros dos. Pues en este caso, el A sería un triángulo isósceles. En el B, pues teníamos la misma situación. Vemos que este lado y este lado son iguales, pero este lado no. Ese lado es desigual, pues este también es isósceles. En el C, pues si nos fijamos, todos son diferentes. Este es el más grande de todos. Luego aquí tenemos otro de longitud entre medias, sería el mediano, y este que sería el pequeño, ¿vale? Entonces el C, como todos los lados son diferentes, el C es escaleno. Y en el caso del D, si nos fijamos, todos sus lados son iguales, así que estamos ante un triángulo equilátero. Bueno, comentamos un par de cosillas. Los triángulos isósceles, además de tener dos lados iguales y uno desigual, tienen también dos ángulos iguales, que en este caso serían los que forman los dos lados iguales con el desigual, y un ángulo desigual, que es el que forman los lados iguales. Aquí igual. Esto voy a poner con doble para que veamos que es diferente. Este ángulo y este ángulo son iguales y este es diferente a esos dos, ¿vale? Aquí los tres ángulos son diferentes, ¿vale? En el escaleno. Y en el equilátero todos los ángulos son iguales. Además lo podemos saber porque, como bien pone ahí, los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Pues si tengo tres ángulos en un triángulo, solo en el equilátero, ¿vale? Si tengo tres ángulos iguales que suman 180 grados, pues los tres tienen que medir 60 grados. En todo triángulo equilátero, los tres ángulos suman 60 grados, ¿vale? Eso es importante saberlo. Pues ya está, este sería el ejercicio 8. Vamos al 9. Dice el 9, clasifica los siguientes triángulos según sus lados. Bueno, pues según su ángulo. Según su ángulo, tenemos la clasificación siguiente, que es un triángulo acutángulo, en el que todos sus ángulos son agudos, es decir, menores de 90 grados. Un triángulo rectángulo, en el que un ángulo mide 90 grados. ¿Puede en un triángulo rectángulo haber más de un ángulo recto? Pues no. Porque si yo tengo aquí un ángulo recto, ¿vale? Y quiero poner otro ángulo recto, ya me he quedado sin triángulo, porque no puedo cerrarlo, ¿vale? Ya tendría que poner más lados, o como mínimo uno más. Pero un triángulo nunca puede tener dos ángulos rectos, así que un triángulo rectángulo solo tiene, si es rectángulo, tiene solo un ángulo recto, ¿vale? No puede tener dos. Entonces, y luego la otra clasificación que sería un obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso, un ángulo que mide más de 90 grados. Como por ejemplo el caso del apartado A. Es un triángulo obtusángulo porque ese ángulo mide más de 180 grados. ¿Cuál sería de qué tipo sería el B? Pues sería un triángulo rectángulo porque ese ángulo que hay ahí es recto. ¿Vale? Ese se ve claro. ¿De qué tipo sería el C? Pues si os fijáis, el C es un triángulo equilátero. Todos los lados son iguales. Pero como lo estamos haciendo según su ángulo, pues vemos que todos los ángulos son más pequeños de 90 grados. En este caso, este triángulo es un triángulo acutángulo.
Y por último, el D. Aquí en el D yo tengo mis dudas. Yo diría que es obtusángulo, ¿vale? Pero está ahí entre obtusángulo y recto. Y, en fin, yo voy a poner obtusángulo porque me da a mí la sensación de que es algo más de 90 grados. Pero habría que medirlo, ¿eh? Habría que medirlo. Entre obtusángulo y rectángulo. Pero está claro que no es acutángulo, ¿vale? Ya está, esa sería la clasificación. Tened cuidado con la medida y intentar identificar si es más grande de 90 grados, más pequeño o exactamente 90 grados, ¿vale? Bueno, vamos al siguiente. Dice el 11. Calcula los ángulos que faltan en los siguientes triángulos. Vamos a ver una cosa. Tenemos que saber, tenemos que tener claro que la suma de los ángulos de un triángulo, eso lo tenéis al principio de la página anterior, siempre es 180 grados. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Porque yo sabiendo eso, yo ya puedo calcular los otros dos. O sea, puedo calcular el ángulo que me pidan dependiendo de la situación. Vamos a ir viéndolo con detenimiento. Dícela, tengo un ángulo que mide 30 grados y tengo otro ángulo que mide 33 grados. Pues si entre los tres tienen que sumar 180, ¿qué hago? Pues sumo a estos dos, que me darían 63. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues a los 180 grados que tienen que sumar entre los tres, le resto 63. Claro, si entre estos dos suman 63, ¿cuánto me falta para llegar a 180? ¿Vale? Pues eso sería lo que hay que hacer aquí. Serían 180 menos 63, que serían 117. ¿Vale? Pues entonces esa X que vemos ahí es 117, ¿vale? Lo ponemos así. Como nos están diciendo así en el ejercicio que lo llama X, pues 117, ¿vale? 180 menos 63, que son 117. Y en los demás apartados, pues hay que hacer lo mismo. Lo que pasa es que en el apartado B tenemos la siguiente situación. En el apartado B tenemos, si nos fijamos, tenemos un triángulo isósceles. Entonces, como he dicho antes, en los triángulos isósceles estos dos ángulos son iguales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo solo sé el de 75, ¿vale? Pues entonces yo voy a hacer directamente 180 grados menos 75 grados, ¿vale? Que serían en este caso serían 105 grados. Y ahora, ¿qué hago? Pues esos 105 grados yo tengo que repartirlos entre dos ángulos, pero resulta que esos dos ángulos son iguales. Entonces, lo que puedo hacer es hacer 105 grados entre 2, ¿vale? Y si hacemos 105 grados entre 2, pues me va a salir 52,5. ¿Vale? Este es un pelín más diferente. Entonces yo sé que cada uno de esos ángulos mide 52,5 grados. ¿Vale? Mucho cuidado con este, ¿vale? Aquí lo que estamos usando es que un triángulo isósceles, entonces esos dos ángulos son iguales. Así que lo que me falta para llegar a 180 grados desde 75 lo tengo que partir en dos ángulos. El C, pues bueno, estamos viendo el C que es un triángulo equilátero, que ya lo hemos visto antes, pero bueno, yo ya sé que eso tiene que ser 60. 60 más 60 son 120 grados. Y ahora hago lo mismo que en el apartado A. 180 menos 60 grados, 180 menos 120 grados, que son 60 grados, ¿vale? Así que en este caso el ángulo que me falta mide 60 grados. Eso ya lo sabíamos porque, bueno, estamos viendo que un triángulo equilátero, los lados son iguales, y si estos dos ángulos son iguales, el tercero también tiene que ser. Y por último, el D, que parece que no tenemos datos suficientes, pero sí. Porque tengo un ángulo de 56 grados y luego fijaos que este símbolo significa que ese ángulo es un ángulo recto, ¿vale? Cuando en un ángulo aparece un símbolo de este tipo, un cuadradillo o un cuadradillo con un punto, hay otros sitios en los que lo ponen así, eso significa que es un ángulo recto. Entonces, si es un ángulo recto, mide 90 grados. Así que ese dato, lo voy a poner por aquí, aunque no aparezca, lo teníamos. 56 más 90 son
146 grados, así que lo único que nos queda para hacer será 180 menos 146, ¿vale? Pues hacemos 180 menos 146, que nos va a salir 34 grados. Así que ese ángulo que nos falta por saber en el apartado D es de 34 grados, ¿vale? Así sería este ejercicio, simplemente teniendo en cuenta que todos los ángulos, los tres ángulos de un triángulo, suman 180 grados. Vamos al 12. Dice, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige esta última. Venga, este lo vamos a escribir, que será más claro, voy a tardar menos. Vamos a ver si puedo escribir por aquí. Vale, ahora. Dice el apartado A. Un triángulo obtusángulo puede ser isósceles. Pues verdadero. ¿Por qué? Pues porque, voy acompañando aquí con dibujillos. Porque lo único que tengo que hacer con un triángulo, para que un triángulo sea isósceles, es que dos lados sean iguales, o que dos ángulos sean iguales. Entonces, si yo tengo un ángulo obtuso, por ejemplo, de 100 grados, aquí un ángulo obtuso de 100 grados, ¿cómo construyo unos isósceles? Pues, como tienen que formar 180, pues a este le doy 40 y a este le doy 40. ¿Esto es un triángulo obtusángulo? Sí. ¿Es isósceles? Sí. Pues entonces el A es verdadero, ¿vale? La justificación es, pues, por ejemplo, haciendo un ejemplo. Con este ejemplo que he puesto de aquí, estaría justificado que ese es verdadero, ¿vale? El B. Dice, todos los triángulos rectángulos son escalenos. Pues estamos acostumbrados a ver los escalenos, pero es falso. Porque yo puedo construir un triángulo rectángulo. Yo puedo construir, y esta es la justificación, ¿vale? Lo ponéis al lado, yo lo estoy poniendo aquí, porque para mí es más fácil dibujarlo aquí. Voy a utilizar esta forma, a ver si me lo dibuja. ¿Lo veis? Yo puedo dibujar un triángulo rectángulo y que este lado y este lado sean iguales. Yo eso sí puedo hacerlo, ¿vale? Entonces no tiene por qué ser escaleno, no tiene por qué tener todos los lados diferentes. Yo he construido un triángulo rectángulo con dos lados iguales. Esto se llama un triángulo isorrectángulo. Este se llama un triángulo isorrectángulo. ¿Por qué? Porque es isósceles y es rectángulo a la vez. Vamos al siguiente, si me deja. Aquí. El C. Dice, si un triángulo es acutángulo, tiene que ser equilátero. Pues eso es falso también, no tiene por qué ser equilátero. Yo puedo dibujar un triángulo acutángulo y mientras sus lados sumen 180 grados y sean menos de 90, lo puedo hacer. Pues por ejemplo, en fin, no me va a salir exacto, ¿vale? Pero para que tengamos una idea. Un triángulo de 70 grados. Vamos a hacerlo más grande para que salga más o menos bien. Imaginamos que son otros 70 grados por aquí, 70 y 70 son 140 y otros 40 grados que me faltan hasta 180. Pues esto es un triángulo acutángulo y no es equilátero, puede ser isósceles, por ejemplo. ¿Vale? Como en este caso. Es isósceles, lo he dibujado un poquillo regular, vamos a dibujarlo ahí, para que lo veamos más claro. De hecho, vamos a utilizar esto. ¿Vale? Entonces, yo puedo tomar ese ángulo de 40 grados, este ángulo de 70 y este ángulo también de 70. ¿Es acutángulo? Sí, porque todos los ángulos son menores de 90 grados. ¿Es equilátero? No. En este caso es un isósceles, ¿vale? Pero que podría ser escaleno, ¿vale? De hecho, en el libro tenéis el ejemplo que os dan de triángulo acutángulo es escaleno, ¿vale?
vamos a dibujar otro que sea ese, por ejemplo. Ese ángulo en principio es menor de 90 grados, así que este sería un triángulo también que es válido, ¿vale? Venga, pues seguimos. Dice el D. Un triángulo escaleno también puede ser rectángulo. Escaleno es que tenga todos los lados diferentes, ¿no? ¿Puede ser un triángulo rectángulo un escaleno? Pues sí. Si yo hago este chiquitillo, este más largo y este todavía más largo, ese triángulo es rectángulo, porque tengo ahí el ángulo recto, y además es escaleno, ¿vale? Esta que se llama hipotenusa, en un triángulo rectángulo esto se llama hipotenusa, esta hipotenusa siempre es más grande que cualquiera de estos dos lados, y este lado evidentemente es más pequeño que estos dos, así que es un escaleno. ¿Un triángulo escaleno puede ser rectángulo? Pues esta es verdadera. Y repito que la justificación es que lo podéis hacer con los dibujos, ¿vale? Decía que pusiéramos aquí, en el B y en el C, que pusiéramos, que las corrigiéramos. Bueno, en el B, ¿qué podéis poner? Podéis poner que los triángulos rectángulos son escalenos, falso, pueden ser de cualquier tipo, es que hemos visto que pueden ser de cualquier tipo, excepto equilátero. Un triángulo rectángulo no puede ser equilátero por lo que he dicho antes, porque este lado que se llama la hipotenusa siempre es más grande que los otros. Puede ser isorrectángulo, puede ser isósceles o escaleno. Entonces podemos poner, lo más correcto sería que todos los triángulos rectángulos son escalenos o isósceles, ¿vale? Eso sería lo correcto. Y en el C, que dice que si un triángulo acutángulo tiene que ser equilátero, pues eso es falso. Si es acutángulo puede ser de cualquier tipo. Si un triángulo es acutángulo, puede ser equilátero, evidentemente, pero también puede ser isósceles o escaleno. Puede ser de cualquiera de las dos. ¿Vale? El D hemos dicho que es verdadero. El E, os lo he dicho ya antes. Ningún triángulo puede tener dos ángulos rectos. Verdadero, ¿no? Si tenemos dos ángulos rectos. Si tenemos dos ángulos rectos. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Si tenemos dos ángulos rectos, nos quedamos sin triángulo. Tengo un ángulo recto por ahí y un ángulo recto por ahí, no podemos cerrar el triángulo. Ya lo hemos explicado antes, así que el E es verdadero. El F. Si los lados de un triángulo tienen diferentes longitudes, sus ángulos también son diferentes. Pues eso es verdadero, ¿vale? Si un triángulo, esto es más difícil de demostrar, pero si lo hacéis los dibujos veréis que si tengo un triángulo escaleno, todos los ángulos son también diferentes, ¿vale? Se van formando ángulos diferentes. Y dice el G. Uno de los ángulos de un triángulo equilátero mide 70 grados. Eso es falso, ya lo hemos visto antes, que todos los ángulos de un triángulo equilátero miden 60 grados. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes. Voy a dibujarlo por aquí. Ahí, perdón. Si yo tengo un triángulo equilátero, ¿vale? Y tengo 180 grados que tengo que dividir entre tres ángulos iguales, porque son iguales esos ángulos, al ser los lados iguales, me quedan 60 grados. Todos los ángulos tienen que medir 60 grados, ¿vale? Esa sería la explicación. Bueno, es verdad que este puede ser el ejercicio más complicado, sobre todo a la hora de decir, de justificar cuáles son, por qué son verdaderas o por qué son falsas, ¿vale? Venga, pues ya está, ya hemos terminado. Pues nada. No, teníamos otro más, ¿no? Aquí, el 17, sonaba a mí. Teníamos otro más que era el 17. ¿Qué dice?
Un triángulo isósceles tiene un ángulo de 100 grados. ¿Cuánto miden los otros? Vale, pues vamos a ver. Vamos a intentar dibujar el triángulo isósceles por aquí. Más o menos. Y dice tiene un ángulo de 100 grados. Pues vamos a suponer que ese ángulo, que es el desigual, es el de 100 grados. Pues un ejercicio parecido al que hemos hecho antes. Si hay isósceles, estos dos ángulos son iguales. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es 180 grados menos esos 100 grados que tenemos ahí, que son 80 grados, y esos 80 grados dividirlo entre dos ángulos iguales que tenemos, que son 40. Así que cada uno de los otros dos ángulos mide 40 grados. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Solución. Los otros ángulos son los dos, ¿vale? Porque son iguales. Los otros ángulos miden 40 grados. ¿Vale? Y ahora sí ya estarían todos los ejercicios hechos, ¿vale? Aquí, pues eso, tenéis que tener en cuenta que en un triángulo isósceles, además de tener dos lados iguales, lo que tienen también son dos ángulos iguales, ¿vale? Ahí está la clave del ejercicio. Bueno, pues nada. Estos serían los ejercicios corregidos que hay que mandar para el día 26. Así que nos vemos, nos escuchamos, estamos en contacto durante la siguiente semana. Venga, un saludo.